Quien vamos a presentar en primer lugar, ¿sí?, es historiador, obtuvo los títulos de licenciado y profesor en la Universidad de Buenos Aires, es investigador independiente del CONICET, con sede en el Instituto de Historia y Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, y es docente de Historia rioplatense y virreinal y del siglo XIX en las carreras de Historia tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la UNSAM, ¿sí? Fue becario Fulbright en la University of California, Berkeley, e integró los proyectos internacionales Iberconceptos y War and Nation. Durante años ha investigado aspectos de la historia política, social y militar de la primera mitad del siglo XIX en la región rioplatense, y en particular sobre participación popular. Publicó numerosos artículos y libros: Viva el Bajo Pueblo, La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el Rosismo, Mueran los salvajes unitarios, La mazorca y la política en tiempos de Rosas, Historia de las clases populares de la Argentina desde 1516 hasta 1880 y Manuel Dorrego. Creo que no hay persona aquí, o en nuestro país al menos, que sepa más sobre Rosas y sobre la participación de las clases populares que quien vamos a presentar ahora. También figura en su lista Vida y muerte de un líder popular, año 2014, y la compilación junto a Raúl Fradkin, Hacer política, la participación popular en el siglo XIX rioplatense, de 2013. También ha publicado 1816, La trama de la independencia, 2016, y compilado con Sergio Cerulnikov, La larga historia de los saqueos en la Argentina, de la independencia a nuestros días, 2017. Se dedica también a la divulgación histórica. Fue uno de los fundadores de Eternautas, dedicado al turismo histórico, y más tarde, entre 2007 y 2015, participó como escritor y conductor en varios ciclos televisivos de historia en Canal Encuentro, del Ministerio de Educación argentino, como Bio.ar, Historia de un país, La historia en el cine, Caudillos, Años decisivos, Bajo Pueblo, siglo XIX, Los proyectos de nación e historia de las clases populares. Fue también uno de los creadores del dibujo animado La asombrosa excursión de Samba. Entre 2014 y 2018 dirigió el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires. Desde abril de 2020 es director del Museo Histórico Nacional. En ambos museos fue curador de diversas exhibiciones. Particularmente todos aquellos que somos profes de historia estamos muy agradecidos por el ciclo Años Decisivos, ¿sí?, que lo hemos usado varias veces, nos ha hecho zafar de varias clases. Fuerte el aplauso para el profe Gabriel Di Meglio. Bueno, buenas tardes. Ando medio mal de la voz, me sabrán disculpar. Bueno, muy agradecido a la organización de poder estar otra vez acá, que vine hace solo 2 años y la pasé muy bien, así que bueno, la verdad que espero hoy compartir otras cosas con ustedes. Recuerdo que la vez anterior hablamos de temas de historia popular, que yo trabajé durante mucho tiempo. También me recordaban de divulgación histórica. Hice 2 charlas, pero hoy quería charlar con ustedes de un tema que en realidad estoy trabajando ahora, que tiene que ver con mi papel como director del Museo Histórico Nacional. Aprovecho para pasar la publicidad: si alguno va a Buenos Aires, vayan a verlo, porque es un museo muy, muy impactante en lo que tiene, desde el Sable de San Martín en adelante, pero bandera de Belgrano, pero sobre todo tiene un desafío para los historiadores, que es cómo pensar una historia argentina por completo, ¿no? Hoy en día, obviamente, cuando uno se dedica a investigar algo, siempre tiene que tomar un espacio pequeño, por lógica, por una cuestión de poder hacerlo, de factibilidad, ¿no? Entonces, lo que hacemos son una sumatoria de temas locales y después hay quienes hacen síntesis, ¿no? Cuando estaba
armando el guión general del museo, que lo tenemos en desarrollo. Ahora, bueno, este año está siendo muy difícil por cuestiones económicas que todos conocemos, pero más allá que seguimos avanzando en armar un guión completo, surgió un tema importante que después decidí trasladar también a mi propio ámbito de investigación, y por eso me animo como porteño a hablar de federalismo en Entre Ríos, que sería casi como una especie de algo medio insultante, pero justamente que es el problema del federalismo, ¿no? Como todos sabemos, en la historiografía hay como dos grandes formas de que el conocimiento avance, ¿no? Una es cuando se descubren temas nuevos y entonces aparecen nuevas tendencias que no existían y de golpe, si uno mira lo que pasó en Argentina de la última dictadura para acá, hay un montón de temas que antes no se exploraban y ahora sí. Y todo el tiempo aparecen nuevas tendencias, nuevas preguntas, etc. Esa es una de las maneras en las cuales la disciplina histórica va avanzando, ¿no? Y la otra es volver a los viejos temas y revisarlos de otro modo, ¿no? Que eso es un poco lo que quería hablar ahora. El tema del federalismo es un tema, no lo voy a descubrir yo, absolutamente central para entender a Argentina, ¿no? Esa especie de verdad que todo el mundo dice: Argentina es un país federal, se organizó como un país federal, pero el federalismo no funciona, o por lo menos todo el mundo tiene la sensación de que el federalismo no funciona y de que en realidad, muchas veces se dice, en realidad es un falso país federal, ¿no? Entonces, eso es una cosa que aparece todo el tiempo en cualquier discusión que uno tenga sobre el país, especialmente fuera de Buenos Aires, pero nadie dice en general que el federalismo está mal. Hay un consenso federal. Todo el mundo dice falta federalismo, hay que hacer un mejor federalismo. Ningún sector político, de izquierda, de derecha, de ninguna tradición, habla mal de lo federal hoy en día, ¿no? Es decir, federal es algo que es un adjetivo calificativo muy positivo en Argentina, ¿sí? Decirle a alguien unitario sería como medio insultante. Nadie dice soy unitario, incluso si lo es. O sea, incluso alguien que defienda políticas centralistas de gobierno hoy, en general, y ha habido, en general no lo va a decir abiertamente, ¿no? Porque no queda bien ante el resto de la Argentina. Entonces, eso es interesante porque hoy tenemos un tremendo consenso, por lo menos de que el federalismo es algo deseable. Sin embargo, como bien sabemos, en el siglo XIX esto no era así, ¿no? Es decir, la construcción de un país fallido pero federal, digamos, con un federalismo fallido, sin embargo, fue parte de una serie de conflictos que buena parte de lo que se ha escrito de historia en Argentina es hablar de esos conflictos, ¿no? Es decir, debe ser el tema, junto con la Revolución de Mayo, etcétera, más trabajado a lo largo del tiempo en Argentina, por lógica, ¿no? Es decir, las guerras civiles, unitarios y federales, etcétera. Entonces, ¿se puede decir algo nuevo sobre eso? Yo creo que sí, porque ha habido muchos trabajos diferentes, muchos avances, y sobre todo salir de ciertos lugares comunes, ¿no? Uno de los que a mí más me irrita habitualmente, ahora voy a hablar un poco de eso, es esta idea de que el conflicto entre unitarios y federales cruza el siglo XIX. Incluso alguna gente dice tiene efectos en el presente, como si la mentada grieta de las últimas décadas fueran la misma lógica de unitarios y federales, ¿no? En realidad, unitarios y federales es un conflicto que duró un tiempito y que estuvo, digamos, combinado, como bien sabemos todos, con otra serie de conflictos muy complejos, federales contra federales, liberales contra federales, es decir, unitarios contra unitarios. Es decir, la historia nunca sirve, en mi opinión, en lógicas binarias, ¿no? Que a veces son útiles en los medios, etcétera, pero que para nosotros como docentes no nos ayudan a pensar. En general, cuando vamos revisando, como investigadores también, lo que ocurrió, encontramos realidades mucho más diversas. Entonces, lo que yo intenté hacer es primero pensar en la obra de un gran historiador santafesino que falleció este año, que es José Carlos Chiaramonte, ¿no? Que para mí uno de los historiadores más importantes que ha tenido Argentina, quien revisó fuertemente el tema del federalismo para decir que en realidad el federalismo del siglo XIX, hasta la aparición de Urquiza sobre todo, no era un federalismo, sino un confederacionismo, ¿no? Es decir, lo que buscaban los federales del siglo XIX para Chiaramonte, hasta que aparece el proyecto de Estado Nacional, que hace un quiebre con Urquiza, y hay un cambio a lo que tenemos hoy, ¿no? El Estado federal como lo entendemos ahora, era la búsqueda de una confederación. Y por eso distinguió entre confederacionistas y partidarios de un Estado federal. Todos federales, pero no es lo mismo. Por eso
la batalla de Caseros es una batalla entre federales, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, el conflicto unitarios y federales y caseros. Y digo, ¿y cuál es el unitario en Caseros? ¿No? Es decir, en el museo tenemos las divisas de Urquiza que dicen Constitución a muerte en rojo, y las divisas de Rosa que dice Federación a muerte en rojo, ¿no? Las pecheras blancas que se tuvieron que poner los entrerrianos para distinguirse del ejército porteño que tenía el mismo uniforme. Esos federales contra federales. Es decir, ahí los unitarios acompañan, pero la verdad que no es el centro de la discusión, ¿sí? Todo esto es sabido, y sin embargo, vieron que cuando salimos del ámbito específico de historia, se sigue con la idea de unitarios y federales, una mirada muy clásica, que no importa que sea clásica, sino que está mal, digamos, que no es lo que ocurrió, ¿sí? Entonces, pensando en el aporte de Chiaramonte, de que el federalismo no es uno solo, sino por lo menos dos proyectos distintos, lo que me puse a hacer fue una mirada sobre cómo en realidad hubo varios proyectos distintos a lo largo del tiempo y que en realidad quizás es mejor, esto lo estoy pensando ahora, ni siquiera lo publiqué, lo estoy escribiendo ahora, por ahí es mejor hablar de federalismos argentinos que de un federalismo, ¿no? Porque en realidad son federalismos bastante diversos entre sí. Y en realidad casi podríamos decir que en cada década del siglo XIX hay un tipo de federalismo diferente. Y lo que quería compartir con ustedes muy brevemente es estos momentos federales, ¿no? Que son 7 momentos distintos a lo largo del siglo XIX, en mi opinión, ¿sí? ¿Me siguen bien? ¿Me escuchan? Bien. El primer momento, obviamente, digamos, porque esta es la provincia donde nació y murió, ¿no? El Partido Federal, básicamente, todos lo sabemos. Por eso para mí es tan interesante estudiar Entre Ríos, ¿no? Pero, perdón, porque todo esto tiene una gran paradoja, ¿no? O sea, perdón, hago el spoiler del final. La gran paradoja de este tema es que Argentina se consolida como una república federal en el mismo momento que muere el Partido Federal. Es decir, en el mismo momento que Argentina cierra su organización federal con la federalización de Buenos Aires, ¿no? Y la nacionalización de los recursos del Estado Nacional, justamente, la aduana, etcétera, en el mismo momento el Partido Federal deja de existir como tal. Es decir, el partido que impulsó el federalismo es víctima de su mismo éxito, si quieren, en el sentido del éxito del sistema, ¿sí? Y después el Partido Federal es aniquilado. De hecho, López Jordán, ¿no? Ya que estamos en Entre Ríos, es la última expresión concreta del Partido Federal, en tanto llamándose a sí mismo Partido Federal, que era una identidad política muy fuerte, ¿no? Y que fue muy fuerte en todo el país y que termina desapareciendo en la década de 1880 paulatinamente, ¿no? Hasta aparecer esto otro que hay que explicar, que es esta mirada positiva de lo federal. Todo el mundo hoy dice que federal está bien, ¿no? Pero, insisto, eso en otros momentos no fue así. Entonces, ¿cómo empieza esta historia del federalismo? Bueno, esto ha sido muy bien estudiado, ¿no? Que es la aparición primero en la banda oriental, ¿no? Con las famosas instrucciones de los diputados orientales en 1813 a la Asamblea del año 13, la idea de que la organización política de las provincias que estaban naciendo a la vida autónoma después de la Revolución de 1810 fueran una confederación y no parte de un Estado centralista conducido desde Buenos Aires, ¿no? Esa es la primera expresión muy conocida por todos de lo que llamamos a veces el artiguismo, ¿no? Tomando el nombre del líder, si bien en el siglo XIX, cuando hablamos de artiguismo, rosismo, mitrismo, lo que sea, no son términos que se usaron en la época, ¿no? Esa forma de decir peronismo, irigoyenismo es del siglo XX, ¿no? O de la segunda mitad del siglo XIX. Cuando decimos artiguismo es algo que los contemporáneos no usaban, lo usamos nosotros, ¿sí? Pero en todo caso es evidente que él, José Artigas, va a ser el gran referente de este primer movimiento federal, y que es importante porque nace en el litoral, pero no en el interior, ¿sí? Yo sigo pensando que es útil en términos analíticos, esto que hacían varios historiadores del pasado, de pensar al país del siglo XIX como en 3 grandes bloques, ¿no? El litoral, el interior, Buenos Aires, ¿no? Porque aunque hay muchas diferencias internas en cada región, es evidente que tienen cosas en común, ¿sí? Entonces, lo interesante es que el federalismo nace en el litoral y no en el interior. O sea, en el interior hay expresiones autónomas, no sé, Jujuy se quiere independizar de Salta, ¿sí? La Rioja de Córdoba, pero no hay un proyecto federal. Sin embargo, donde surge un proyecto federal es concretamente en el litoral, ¿no? Y que es una zona donde
había menos tradición, porque sobre todo, como ustedes bien saben, en toda la zona del río Uruguay, etcétera, la colonización es mucho más reciente que en otros espacios, y los espacios no están todavía tan conformados como, ¿qué hacemos? Como, acá me está vigilanteando a ver si digo alguna barbaridad. Perdón, los espacios no están tan consolidados como en otras zonas más antiguas, ¿no? Y eso, creo yo, aunque es algo que hay que explorar más, tiene que ver con la aparición de este primer proyecto federal, que es el proyecto de la Liga de los Pueblos Libres. ¿Podemos ver las imágenes? Bueno, brevemente, no sé si llegan a ver bien algunos mapas. Este mapa, los mapas que traje son mapas de internet, casi todos. Los mapas de internet son problemáticos. Como bien sabemos, estos mapas son mentirosos. El del Virreinato del Río de la Plata, que incluye, como si fuera parte de Buenos Aires, toda la Patagonia, que jamás fue ocupada por los españoles, ¿no? Pero bueno, son los mapas que tenemos. Pero lo que quería mostrar es que, como ustedes bien saben, del actual territorio argentino había 3 intendencias en el periodo virreinal, la de Buenos Aires, la de Córdoba del Tucumán y la de Salta del Tucumán, y es la disolución de esas intendencias de las que van a nacer las provincias, ¿no? Esto lo sabemos todo bien. ¿Podemos ver la próxima? Este mapa lo pongo solamente en el caso porteño, pero que sirve para varios lugares, para mostrar también que los mapas de esa época, las provincias son muy distintas de lo que son ahora. De hecho, en el museo nos pasó de tratar de dibujar un mapa de las provincias y no poder establecer exactamente cuáles son los límites interprovinciales en toda la primera mitad del siglo XIX, y estamos poniendo solo ciudades, ¿sí? Porque ¿cuál es el límite exacto entre una provincia y otra cuando todavía los estados no están conformados, ¿sí? Los usamos a nivel didáctico, pero es un tema complejo, ¿sí? Por ejemplo, es el mapa que pudimos hacer de Buenos Aires, que incluye parte de lo que hoy es Uruguay, ¿no? Colonia, que era parte de la intendencia. Eso que está en gris es la dependencia del Cabildo de Buenos Aires, y en el medio está el Cabildo de Luján, que tenía otra jurisdicción, o sea que Buenos Aires no tenía absolutamente nada que ver con la letra P que hoy tiene uno en la cabeza cuando piensa en esa provincia, ¿sí? Entonces, esto es una obviedad, pero sin embargo, no sé si les pasa a ustedes, a mí todo el tiempo es casi imposible no proyectar el mapa actual hacia el pasado. Uno lo hace por default, por el éxito de la escuela, ¿no? Uno piensa y dice, bueno, y le falta toda la otra parte que es territorio independiente indígena, y no tiene absolutamente nada que ver con la provincia, ¿sí? ¿Podemos ver la otra? Este mapa es feo, pero son las intendencias que en la década del 10 crea el gobierno central para justamente ir achicando esos territorios, pero que no va a durar, porque en realidad las provincias van a ir a la mínima expresión, digamos, que es la ciudad y la zona que lo rodea, ¿no? Hasta llegar al mapa que conocemos ahora, ¿podemos ver la otra? Que es el que viene después de que tiene que ver con la aparición de lo que llamamos en Argentina las provincias fundacionales, ¿no? Las 14 provincias antiguas. Ahora bien, ¿podemos el anterior un segundo? Por favor. Este mapa lo usamos en el museo, es el de justamente de la Liga de los Pueblos Libres y versus las Provincias Unidas, que es un mapa que hasta hace no tanto, ustedes recordarán, no se usaba tanto porque a Argentina le costó muchísimo encajar, al igual que Uruguay, que el proyecto de los pueblos libres no es ni necesariamente argentino ni uruguayo, porque en realidad preexiste ambas identidades, pero entonces no se enseñaba cuando yo era chico, por ejemplo, del mismo modo que las Provincias Unidas. Era una especie de anomalía, ¿no? Algo que no cerraba del todo. Hoy se reivindica mucho esa experiencia, pero sobre todo lo interesante es que ahí surge justamente el origen del federalismo. Es decir, en esas instrucciones del año 13 que piden que no haya capital y que haya una confederación, y en la aparición real de una alianza de provincias con un protector, que es Artigas, es la primera expresión federal en el territorio uruguayo y hoy argentino, de donde viene la historia federal que tenemos. Ahora bien, siguiendo la lógica de Chiaramonte que mencioné antes, ese federalismo es claramente un confederacionismo, ¿sí? Si bien los pueblos libres sostenían que en algún momento había que organizar con un congreso un Estado, en los hechos fue un proyecto de alianza de provincias, es decir, nunca dio un paso institucional, ¿sí? En su existencia de 1814 a 1820, como ustedes bien saben, la Liga es simplemente una alianza de provincias. Y que lo que tiene en común además es que es profundamente anticentralista y en particular antiporteña, ¿no? O sea que la primera identidad federal es una identidad muy fuertemente anti-Buenos Aires, cosa que después se va a modificar, ¿sí? Siguiente, por favor.
Este es el mapa de 1820, justamente cuando ustedes saben que en 1820 se derrumban mutuamente los dos sistemas creados por la Revolución, ¿no? Es decir, Ramírez y López vencen a Buenos Aires, al punto, mientras los portugueses vencen a Artigas, la liga se desmorona, las provincias se desmoronan. Yo voy rápido porque ustedes todo esto lo saben, ¿no? Pero digo, lo interesante ahí es entonces la aparición, más allá de la efímera República de Tucumán, la efímera República de Entre Ríos, que ahí se pueden ver. Lo interesante ahí es en realidad el hecho de que solo queden provincias y nada encima de ellas. Y ahí se da un fenómeno muy particular, que es que en realidad también va a morir el primer proyecto federal, no solo porque se disuelve la Liga de los Pueblos Libres, sino porque en los años artiguistas se pensaba que cualquier pueblo, no solo la capital provincial, cualquier pueblo tenía derecho a la soberanía, ¿no? Eso que los artiguistas llamaban soberanía particular de los pueblos. Entonces, si Mandisoví quería ser un pueblo independiente de Yapeyú, tenía derecho a eso, ¿sí? Cuando caiga la Liga de los Pueblos Libres, eso va a morir. Y lo que va a imponerse en realidad es que van a ser las capitales provinciales las que eligen las autoridades de todos los pueblos. Es decir, hasta que surge el municipio, pasan décadas, ¿sí? O sea, van a ser... Me sigue. Entonces, acá se da una especie de paradoja que me parece muy interesante. Todo el mundo dice que después de la Revolución, después de esta época, hay un ascenso del mundo rural, ¿sí? Muchas de las figuras famosas llamadas caudillos son personajes de impronta rural. Pero el gobierno está en la ciudad. Y es desde la ciudad que se nombran los comandantes de departamentos. No se nombran localmente, ¿no? Todas las provincias se organizan en departamentos, ¿no? Todas sin excepción, salvo Buenos Aires, que por alguna razón que nunca entendí, mantiene partidos hasta hoy, ¿sí? Y no departamentos. Pero en todos lados, jueces de paz o comandantes son elegidos por la autoridad central. Entonces las provincias hacia adentro van a ser unitarias desde 1820. O sea, las provincias son centralistas dentro de la provincia. Incluso las provincias más federales van a ser centralistas internamente, ¿sí? Bueno, el caso de Entre Ríos es siempre el más complejo, ¿no? Porque no se lo voy a decir yo a ustedes, pero por el hecho de las dos costas, y que de hecho es la única provincia que no se llama igual la capital que la provincia, ¿no? De todas las de esa época. Pero no me voy a meter con eso, pues es un tema, digo, tampoco quiero ser tan porteño, digo. Pero bueno, lo que me parece interesante de esto es que incluso, o sea, a partir de 1820 no se puede pensar Argentina sin tener como eje las provincias. Desde entonces siempre las provincias van a ser el eje de la política nacional, ¿sí? Y cualquier proyecto tiene que contemplarlas. Pero hacia adentro las provincias van a ser fuertemente centralistas. De hecho, Uruguay, si uno dice, puede ser el país donde nació el federalismo, pero es un país unitario, ¿no? Es decir, porque después esta lógica más pequeña mantuvo fuertemente la idea de la capital y los departamentos. ¿Vamos bien? Voy rápido porque es mucho, ¿sí? Pero voy a tratar de hacerlo no tan aburrido. Pasemos, por favor. Un poquito, la anterior de nuevo, me equivoqué. Bueno, entonces, el segundo federalismo, por decirlo, a ver, los cortes no son abruptos, pero hay un segundo federalismo que me parece muy importante, que es con el desmoronamiento de la Liga, que aparece con una figura que para mí me parece fundamental, quizá no tan recordada a nivel nacional, sí en Córdoba, que es Juan Bautista Bustos, ¿no? Porque Bustos, gobernador de Córdoba desde 1820, quiere organizar un Congreso Federal en Córdoba y organizar al país de forma federal, pero con un Congreso, es decir, con un Estado, no en una confederación. Le sale mal porque Córdoba queda muy arruinada después del periodo de independencia, no tiene recursos para hacer eso, y quien tiene los recursos, que es Buenos Aires, no se los va a dar, porque no se va a arriesgar a que haya una capital en Córdoba, ¿sí? Entonces, Buenos Aires negocia con las provincias del litoral y, entre todos, el proyecto de Bustos cae, ¿sí? Pero ese proyecto reaparece, ¿sí?, en el famoso Congreso Constituyente de 1824 a 1827. Lo recuerdan todos, cuando se quiere organizar el país de forma constitucional, en el Congreso donde por primera vez aparece un nombre que es unitarios, ¿sí? Ustedes saben que los unitarios nunca se dijeron en esa época a sí mismos unitarios. Unitario era un epíteto que le ponían los federales. Los unitarios se decían a sí mismos nacionales, porque querían nacionalizar una nación, ¿sí? Unidad de soberanía, y por eso sus enemigos les decían unitarios, ¿sí? Pero ellos no lo usaban como una identidad. Los federales sí, ¿sí? Y ese proyecto federal del Congreso del 24 es muy parecido, bueno,
¿quiénes son los referentes? Bustos, el gobernador santiagueño Ibarra, ¿sí? Y en Buenos Aires, Manuel Dorrego y un grupo de diputados al Congreso, que lo que van a proponer en este segundo momento sí es un Estado federal, no una confederación. Un Estado federal. ¿Cuál es el Estado federal que proponen? Yo le digo jeffersoniano por Thomas Jefferson, que fue presidente de Estados Unidos, porque Dorrego, Manuel Moreno, que era el hermano de Mariano, que habían estado exiliados en Estados Unidos y vieron de primera mano el funcionamiento de Estados Unidos en esa época, que no tenía nada que ver con Estados Unidos hoy, ¿sí? Y que era un país donde el Estado central era muy débil y mucha fuerza en los estados. Es decir, Dorrego va a decir en el Congreso del 24, lo que nosotros necesitamos son todas ruedas que giran al mismo tiempo, y una es un poquito más grande, que es el Estado central, ¿sí? Que maneja la guerra, maneja las relaciones exteriores y listo. Todo lo demás lo manejan las provincias, ¿sí? Es el segundo momento federal, que fracasa. Fracasa porque se deshace el Congreso, no es una clase de historia, digamos, todos sabemos, bueno, o pueden leer después por qué el Congreso se deshace, pero lo cierto es que con eso también se cae un proyecto. Y los federales siempre estuvieron en minoría en ese Congreso y entonces no pudieron nunca imponer su proyecto, ¿sí? De ahí salió, como ustedes bien saben, bueno, el regreso del ejército que peleó la guerra con Brasil, con oficiales unitarios, el fusilamiento de Dorrego y de ahí el inicio de una guerra civil, ¿sí? Es que es el mapa siguiente, por favor, ¿no? Cuando se forman las dos ligas, la Liga Federal en el litoral y la Liga Unitaria en el interior, y ahí el fin de esa guerra, que es el triunfo de los federales, va a dar lugar al tercer federalismo, ¿sí? ¿Me siguen? Esto es importante, ¿por qué? Porque en realidad, más allá de que todo el mundo dice unitarios y federales, el unitarismo sale de ese momento herido de muerte. Es decir, nunca más va a lograr tener un proyecto articulado de hacer un país centralizado al estilo Francia, ¿sí? Que es con unidad de soberanía. Es decir, el federalismo será todo lo fallido que es, pero desde 1831, cuando se derrota a los unitarios en esa guerra civil, los federales van a lograr imponer que el país de alguna manera u otra tenga que ser federal. Lo que se va a discutir es qué tipo de federalismo, ¿sí? ¿Me entienden? Sigue habiendo unitarios, pero esos unitarios van a estar siempre en desventaja respecto a los federales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese proyecto que viene, el tercer federalismo, el que se firma en el Pacto Federal del 31, ¿no? Momento clave de la historia nacional, que, pasemos por favor, que forman, los mapas son feos, pero bueno, lo tengo, que forman la confederación, ¿sí? La confederación donde todas las provincias son iguales, supuestamente, y hacen una alianza, pero no hay Estado sobre ellas, ¿no? Esto que decía Chiaramonte. Y esta confederación es interesante porque en la década del 30, ¿sí? después de la firma del Pacto Federal, es quizá el momento más equilibrado de la historia argentina entre las provincias, ¿sí? Porque Buenos Aires tiene muchos problemas internos, como hay también una guerra o una disputa entre federales, los que siguen a Rosas y los enemigos de Rosas dentro de la provincia, con lo cual no puede molestar demasiado a las demás, ¿sí? Y entonces es un momento de bastante equilibrio interprovincial, donde además hay grandes personajes federales en todo el país. Quiroga en La Rioja, López en Santa Fe, Heredia en Tucumán, ¿no? Es decir, toda figura de mucho peso más allá de sus provincias. Entonces, a ver, el equilibrio era imposible por una cuestión estructural, ¿sí? Buenos Aires tiene algo que las demás no tienen, que es un volumen de comercio tal que hace que su presupuesto anual, en esta época, sea 3 veces más grande que el de todas las provincias juntas, ¿sí? Entonces, el gran problema ahí va a ser siempre qué hacer con la aduana de Buenos Aires, ¿no? Porque es la única que tiene los fondos suficientes para poder nacionalizar un Estado, ¿sí? Ahora, el federalismo porteño que triunfa con Dorrego y después con Rosas, entre otras cosas, lo que mantiene es que la provincia se quede con sus propios recursos. Con lo cual, el triunfo federal en Buenos Aires es clave para el triunfo federal en el país, sin duda, pero también es una manera de no federalizar, ¿no? Porque en la confederación cada provincia se queda con lo suyo. Y ese va a ser el proyecto de la élite porteña durante mucho tiempo, incluso de la federal, ¿sí?
Ahora, dentro de esa confederación hay un cuarto momento donde el mapa es el mismo, pero donde las cosas cambian, ¿sí? Y cambian porque justamente Buenos Aires, con su nuevo líder, que es Juan Manuel de Rosas, va a poder empezar a, ustedes lo saben esto, a proyectar su poder sobre el resto de las provincias, no de derecho, pero sí de hecho. Entonces, la confederación de la década del 30 es una confederación con cierta igualdad entre las provincias, pero después de 1842, cuando termina, no voy a hablar de eso, una enorme guerra civil, ¿no? Con el triunfo federal otra vez, después de esa guerra, el poder de Rosas es total en todo el país. ¿Eso qué quiere decir? Que Rosas va directamente, no digo a nombrar a los gobernadores provinciales, pero en algunos casos casi, ¿sí? Hace surgir a figuras menores en distintas provincias que no tienen tanto apoyo local y que en buena medida necesitan el apoyo externo de Buenos Aires para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, la confederación de la década de 1840, que sería el cuarto momento justamente, no es la confederación de los 30, es otro momento. Es un momento en el cual hay un poder centralizado de hecho en una confederación, que es el poder de Buenos Aires, ¿sí? Pasemos, por favor. Bueno, la próxima. Cuando Rosas hace pintar ese cuadro, no sé si lo ven de lejos, que está en el Museo Histórico Nacional, es él como líder nacional, con una espada, y atrás tiene todas las provincias, ¿sí?, de la Confederación. Él es el gobernador de Buenos Aires, no es gobernador de ninguna más. Pero en los hechos se está mostrando como más que eso, ¿sí? De hecho, incluso en otro color están Paraguay y Tarija, a las que no reconoce como independientes, sino como, o Tarija de Bolivia, sino que tendrían que ser parte de la Confederación. Entonces acá hay un proyecto nacional, ¿no?, de un Estado federal, pero sin Estado, ¿no? Es decir, donde no hay, digamos, donde Buenos Aires no comparte esa aduana, pero sí proyecta su poder sobre el resto, ¿sí? Hizo contra esto que reacciona Urquiza en el 51, ¿no? Es decir, cuando, con un proyecto federal alternativo al de Rosas. Por eso digo que es federales contra federales, ¿sí? El proyecto, bueno, Corrientes lo ha hecho varias veces, ¿sí? El cambio más grande es el poder de Urquiza, porque era la gran caballería de la Confederación, y el triunfo de Entre Ríos en Caseros permite la aparición de un nuevo federalismo, que sería el quinto momento, ¿no? Ese quinto momento, bueno, ya, y que justamente va a resistir Buenos Aires, es la primera organización de un Estado federal. Que, como le digo siempre a mis alumnos, para complicarnos la vida le pusieron confederación, ¿no? O sea, se llama la confederación, pero ya no es una confederación. La confederación urquicista es un Estado federal, es decir, porque tiene, después del acuerdo de San Nicolás, es la primera vez que las provincias aceptan que parte de su soberanía vaya a un Estado por encima de ellas, y ese quiebre es el que permite que, bueno, el país exista, ¿no? De hecho, cuando fue la pandemia, a mí una cosa que me llamó mucho la atención es que desde el acuerdo de San Nicolás las provincias prohibieron tener fronteras entre ellas. Y se acuerdan, cuando empezó la pandemia se cerraron las fronteras entre las provincias, que es totalmente inédito. De hecho está prohibido por la Constitución. O sea, Argentina no tiene fronteras internas. Pero bueno, el peso de la provincia sigue siendo muy grande, ¿no? Bien. Entonces, como ustedes bien saben, Buenos Aires se va de esa confederación, pero ya esa Buenos Aires no es federal, ¿no? Es una Buenos Aires diferente. Y ahí es donde viene un equívoco muy grande, que me parece que es interesante tener en cuenta, que es que la gente que toma el poder en Buenos Aires no es unitaria, pero reivindica el pasado unitario. Por eso hay calles Lavalle, el General Paz, Rivadavia, en todos lados, ¿no? Pero el proyecto de esta nueva dirigencia, que la historiografía suele llamar, como ustedes saben, Partido Liberal, ya no es un proyecto de un país unitario, sino de cuál va a ser el lugar que ocupe Buenos Aires en un país que irremediablemente va a ser federal, ¿sí? Y de hecho es lo que va a pasar después de Pavón, ¿no? Que es donde vendrá el siguiente momento federal, que parece una paradoja, ¿sí? O sea, repasemos. Tenemos un primer momento que es el confederacionismo de la Liga de los Pueblos Libres. Un segundo momento es de federal, que es intentar un Estado federal, yo le digo jeffersoniano, que falla, ¿sí? Unitarios y federales. Triunfo federal, tercer momento, que es la confederación con cierto equilibrio entre provincias. Cuarto momento, Rosas altera eso y hace una confederación, pero con hegemonía porteña y de Rosas, ¿sí? Quinto momento, creación del Estado federal, con el nombre de confederación, con la dirección de Urquiza, pero también con un proyecto por primera vez de Congreso Nacional, etcétera, presidente. Y el sexto momento que viene después, ya el mapa no cambia mucho, que es después de Pavón, cuando ya Buenos Aires
sí se incluye con el resto de las provincias, en realidad es un federalismo conducido por una dirigencia no federal. Pero el momento interesante del sexto momento, cuya figura es Mitre, ¿no? Es que Mitre, que es un enemigo del federalismo, acepta el federalismo. Es decir, no intenta cambiar la República Federal por una república unitaria. Lo que quiere es una república federal conducida por Buenos Aires. En ese sentido se parece mucho al proyecto de Rosas en otro color, ¿sí? Estoy exagerando, ¿no? Pero en el sentido de... siempre digo lo mismo, el Chacho Peñalosa peleó contra Rosas y contra Mitre, ¿no? En La Rioja. ¿Por qué? En nombre del federalismo. Y creo que sería un error decir que Peñalosa era unitario, como se decía en una época, porque se enfrentaba a Rosas, o que Rosas era unitario porque quería el poder de Buenos Aires. Son distintos tipos de federalismo. Justamente, que el federalismo no es una cosa, son distintas. Me parece que eso es lo importante. No cuál es el verdadero federalismo, sino que son todos verdaderos, son diferentes, son proyectos distintos. Ahora, nadie le podría decir federal a Mitre, ¿sí? Pero lo cierto es que el proyecto de Mitre de hegemonía porteña en el Estado federal se mantiene dentro del Estado federal. Pese a que va a resistir, justamente a tener una gran resistencia de parte de federales del interior que van a reivindicar el proyecto de Urquiza, ¿no? Es decir, particularmente Peñalosa en La Rioja, después la revolución de los Colorados durante la Guerra de la Triple Alianza en Mendoza, en San Juan y en San Luis, y después Felipe Varela en Catamarca y La Rioja, ¿no? Ese va a ser ese sexto momento federal. Y el último, para no aburrirlos más, es que el proyecto de Mitre también fracasa, ¿no? Es decir, más allá de lo que él quería, ustedes bien saben, Mitre no logra imponer a su sucesor a la presidencia y quienes arman una candidatura rival, que es la de Sarmiento, que le gana las elecciones, no rompen algunas líneas generales, pero sí hay un cambio en el federalismo, ¿no? ¿Que cuál es? Por un lado, ustedes saben que Sarmiento fue embajador en Estados Unidos antes de ser presidente, durante la guerra civil de Estados Unidos, en la cual el Estado en Estados Unidos se centraliza un montón, ¿sí? La figura de Lincoln, el presidente, lo que hace es centralizar de manera brutal el poder del Estado, resolviendo un viejo problema estadounidense, que es junto con la esclavitud, el que lleva a la guerra civil, que es el poder de los estados frente al poder central, y gana el poder central, ¿sí? Sarmiento trae eso, ¿no? Intenta hacer un estado bien lincolniano, ¿no? O sea, centralizar mucho el poder, y como bien trabajaron distintos historiadores, entre otras cosas, ya no confía más en alianzas con líderes locales, como hacía Rosas, como hacía Urquiza, como hacía Mitre, ¿no? Sino en el poder del Estado, del Ejército Nacional. Entonces, cuando López Jordán se levanta en armas, no negocia con otros sectores internos. Lo que hace es mandar al ejército, ¿no? El ejército, que es un ejército rearmado en la guerra del Paraguay, ¿no? Mucho más poderoso, y que por primera vez le permite al Estado federal vencer a cualquiera que se le ponga adelante dentro del país, ¿no? Sean montoneras federales, sean indígenas, a los cuales van a conquistar por la fuerza en esos años, ¿sí? Esto ha sido bien estipulado. Pero entonces ese último momento federal tiene una transformación en que en realidad es un Estado federal a la estadounidense, pero a la estadounidense nueva, ¿no? Es decir, con un poder del Estado central mucho más fuerte que el que habían pensado federales anteriormente, ¿sí? Y que además nunca va a terminar de resolver varios problemas como cuál es el peso del Estado central respecto al Estado de las provincias, de los estados provinciales, ¿sí? Ahora, aún así, el gran problema que tiene esta última etapa federal es qué hacer por un lado, con la resistencia federal en Entre Ríos, que termina siendo vencida militarmente, pero sobre todo con la provincia más poderosa, ¿no? Que es qué hacer con Buenos Aires. Porque ese lugar de Buenos Aires sigue siendo un problema muy grande para un Estado donde la provincia más rica es más rica que ese Estado central, ¿sí? Bueno, hasta que finalmente Buenos Aires se levanta en armas en contra de una elección en 1880, ¿no? Y después de que el Ejército Nacional venza a la provincia, como bien ha sido trabajado por distintas personas, ocurre una situación fundamental que es obligar a la provincia a ser capital, ¿no? Que hay otro equívoco, ¿no? Es interesante cómo desde la década del 60 en adelante la mayor parte de los porteños no quieren ser capital del país, ¿no? Y son más bien las provincias que dicen tiene que ser la capital porque no puede haber una capital con Buenos Aires al lado, ¿sí? Entonces el partido autonomista
que eran los enemigos de Mitre en la provincia, básicamente, ¿qué quieren? No ser la capital del país y por lo tanto no tener que compartir la aduana porteña y otros beneficios, ¿sí? Finalmente tienen que hacerlo y a la vez, al federalizar la ciudad y crear 2 distritos distintos, Buenos Aires va a seguir siendo muy poderosa, pero ya no tanto como antes, porque son dos jurisdicciones diferentes. O sea, al día de hoy, una cosa es Cava, otra cosa es la provincia de Buenos Aires. Imagínense si estuviera toda junta, ¿no? El peso que tendría, si ya hoy tiene un peso enorme igual. Entonces, y finalmente, y creo que esto es importante, la posibilidad de que existiera un sistema federal se da en ese momento, ¿no? Cuando finalmente se obliga a Buenos Aires a federalizarse, o sea, a ser la capital federal como fue hasta hace 30 años, ¿no? Y ahí se consolida el sistema. Pero, insisto, se consolida el momento en el cual, con esta paradoja, que el Partido Federal, en su última expresión entrerriana, con Jordán, ¿no? Desaparece y con la condena de todos los personajes centrales del federalismo, ¿no? Esa es una de las paradojas argentinas. Es decir, todos los personajes del Partido Federal no son celebrados en la escuela, ni en los monumentos, ni en las calles, hasta recién en la década del 90 del siglo XX, ¿no? Cuando traen los restos de Rosas o cuando en La Rioja aparezcan calles Quiroga, Chacho Peñalosa. No era así antes, ¿sí? Con la excepción de Urquiza, obviamente, por ser el organizador del país, o alguna figura como Dorrego por héroe de la independencia, ¿sí? Pero el resto eran figuras malditas, ¿sí? Entonces, se dio ese fenómeno bastante particular, ¿no? Que además no se da en todos lados, ¿no? Es decir, hay países, no sé, si ustedes van a Uruguay y caminan en Montevideo por la calle principal, la 18 de julio, tienen un héroe del Partido Blanco, un héroe del Partido Colorado, un héroe del Partido Blanco, un héroe del Partido... O sea, se armonizó la tradición de gente que se mataba, ¿no? A Argentina le costó mucho eso, es decir, hay un panteón bueno y un panteón malo, ¿no? Y ese panteón malo después fue reivindicado por el revisionismo, por la idea de en realidad los buenos son los federales, etc. Pero es bastante particular, un éxito de un sistema, pero aquellos que propusieron ese sistema quedan fuera de la celebración de esa historia, ¿no? No tengo una explicación muy buena sobre ella, pero sí es un hecho indiscutible, ¿sí? Entonces me parece que lo interesante de esto es poder ver cómo... A ver, uno puede hablar de la historia del federalismo argentino, sí, pero en realidad creo que es más correcto decir los federalismos, ¿no? Son momentos distintos, proyectos distintos, incluso antagónicos. Caseros es el ejemplo más importante, ¿no? Es 2 proyectos federales que no son compatibles, pero indudablemente, digamos, una tradición política sin la cual Argentina es absolutamente impensable e incomprensible hasta hoy, ¿no? Bueno, eso quería compartir con ustedes